Bienvenidos al programa de la técnica presentado por Wolfgang Rudolf. Les extiendo una cordial bienvenida. Hoy quiero hablarles de los transductores, pero para ello debemos sentar primero las bases. Transductores. ¿Qué es lo que hay que transformar? Pues algunas magnitudes físicas. ¿Y hacia dónde las tenemos que transformar? A otras magnitudes que podamos medir, registrar y analizar. Esto se suele hacer eléctricamente. Tal vez se acuerde. Antiguamente, cuando la madre le iba a dar el biberón a su bebé, primero se lo ponía en su mejilla para comprobar que la temperatura estuviera bien, que no estuviera demasiado caliente. Lo mismo sucede con la fiebre. Se colocaba la mano sobre la frente. Estas son posibilidades normales y naturales para poder determinar magnitudes, en este caso la temperatura, o la dirección de viento. Esto es un tema bastante complejo. Humedece el dedo y lo levanta, y según de dónde sople el viento, hará que esa parte se enfríe antes, pues la saliva se evapora. Aquí tenemos una dirección de viento, es decir, un movimiento físico que podemos determinar por cambios de temperatura. Todo esto está muy bien, pero si está en una empresa o fábrica donde trabaja con muchas máquinas, entonces no podrá simplemente colocar el dedo para determinar si el rodillo está caliente, pues probablemente se dañe. No es posible medir así. Necesitamos magnitudes físicas reales, y medir de forma objetiva solo se puede hacer usando técnicas de medición. He traído un multímetro. Si observa, verá que puedo, por ejemplo, medir la tensión de esta pila. Lo conecto y vemos 1,558 voltios. Con un multímetro como este, puedo medir también otras cosas. Si cambio, entonces podré medir resistencias. Si toco las puntas, entonces debería medir la resistencia de una mano a la otra. Si prosigo, puedo medir la capacidad de piezas, o los miliamperios, o corrientes más fuertes en amperios. Y algo que este equipo también mide es la temperatura, por supuesto, usando una sonda apropiada. Existen termómetros especiales. He traído mi termómetro de medición. Si miramos la pantalla, veremos que indica 20 grados. Aquí delante en la punta cuesta un poco verlo debido a su tamaño reducido. Si ahora lo toco, entonces apreciará cómo sube el valor en pantalla. Ha subido de golpe a 28 o 29 grados. Si la suelto, entonces baja. Es decir, que la técnica nos permite medir magnitudes como la tensión, la temperatura y otras. Pero, ¿cómo procedemos cuando queremos controlar de forma continua máquinas e instalaciones? Captación de corriente, temperatura, vibraciones o cualquier otra cosa. No puedo estar al lado de una máquina durante 24 horas para medir valores. Para esto existen los transductores. Son aparatos pequeños que convierten estas magnitudes físicas para que puedan ser leídos por máquinas, para que un ordenador las pueda controlar. Algunos transductores incluso deciden si cierto valor es demasiado alto o bajo, o si deben alarmar. Pues bien, les presentaré algunos. Tengo aquí el transductor de temperatura PCE-P20. Este es un dispositivo, o mejor dicho, un transductor, que se conecta a la red eléctrica para ser alimentado en un amplio rango. Aquí detrás tengo la posibilidad de montarlo sobre un raíl. Bien, además de esta tensión de salida para la alimentación de sensores, tengo aquí abajo la salida de medición. Es una tensión de más o menos 10 voltios. O también un circuito de corriente de 4 a 20 miliamperios que puedo conectar aquí. Bien,
le puedo conectar una sonda de temperatura. Dicho sea de paso, que puedo conectar diferentes tipos de sonda. Pero también puede medir tensiones. Si, por ejemplo, le conecto una pila básica y miramos al indicador conectado, entonces verá que está enviando valores. Seguro que ahora pensará que la pila no tiene 104 milivoltios, y eso es cierto. Ese es el secreto. Puede programar este equipo. Le puedo decir qué magnitud debe dar como salida cuando lea determinadas magnitudes, o temperatura, o tensiones. Todo ello lo puedo ajustar individualmente. Lo debo indicar cuando realice el pedido. Debo decir cómo lo deseo programado. O puede adquirir un adaptador de programación, como por ejemplo este que es compatible y lo conecta. Se denomina PD14. Se conecta aquí, así, y ahora puedo conectarlo a través de USB al PC e iniciarlo a través del software. Aquí puedo ver valores actuales, indicar curvas, tiempos de conmutación. Lo puedo programar libremente. Si lo desconecto, tengo la seguridad que no he cambiado nada aquí, sino que actuará según los ajustes o programación que haya realizado, pues es lo que necesito en mi proceso. Un pequeño controlador que me controla aquellas magnitudes que deseo, como la temperatura o la tensión. Comunicará si he sobrepasado un valor alto o bajo, o incluso podrá accionar un proceso de regulación. He analizado con más detenimiento este equipo. Se trata del modelo PCE P30U. Es un convertidor o transductor que convierte señales eléctricas externas o valores de resistencia en aquello que deseamos. Lo podemos programar libremente e integra además una pantalla LCD como la puede ver aquí arriba. Bien, puede indicarle la fecha y la hora. Todo ello lo puede ajustar. Puedo indicarle qué magnitudes debe procesar y también dispone de una salida relé. Puede guardar los valores en la memoria interna, pero también puedo introducir una tarjeta de memoria SD que detectará automáticamente. Y entonces podré guardar en esta tarjeta, aquí lo puede ver, está instalando, lo ha reconocido, SCHC. Así, puedo guardar más de 500.000 de series de datos. Esto tiene mucho sentido cuando estoy delante de una máquina que quiero controlar, para controlar, por ejemplo, la temperatura del cojinete. Entonces debo usar este equipo, pues podré ver in situ el valor. Este valor se guarda, lo que me permite analizar posteriormente los sucesos, como lo ocurrido durante la noche o durante la producción. Tengo también la posibilidad de ajustar valores límites. Aquí puedo conectar unos relés. Puedo ajustar los relés de tal manera que los valores que sobrepasen el límite accionen el relé y activen una acción. No tiene que ser una alarma, puedo incluso parar una máquina. Si hablamos de las conexiones, eso se lo puedo mostrar. Tengo conectado un termoelemento. Vemos aquí arriba una temperatura de 16 grados. Y en cuanto lo toco, podrá ver cómo aumenta la temperatura y en ese instante ha alcanzado el valor límite y se ha activado. Si esperamos un momento, entonces el valor descenderá y podrá ver cómo se desactiva. Tengo también la posibilidad de usar, además de esta pantalla, la tensión como salida. Es decir, que tengo una tensión de salida proporcional al valor de medición. También tengo una salida de 4 a 20 miliamperios. Esto me permite trabajar con la señal a mayores distancias sin que haya una caída de tensión, sea que lo conecte a un PC u otro sistema que regule mi instalación.
Tengo aquí, de la casa PCE, el modelo P43. Es un transductor con el que puedo medir la corriente en 3 fases. ¿3 fases? Bueno, muchas máquinas trabajan en redes trifásicas debido a la potencia que se transmite, ya que esta es más alta. Aquí podemos ver un dibujo con las conexiones. Aquí abajo se nos indica que esto es para L1. Sea que entre o salga la corriente, necesito medir la corriente. Lo mismo para L2 y L3. La conexión central es para la tensión, y solo si quiero medir la tensión. Significa que puedo medir a la vez la corriente de las 3 fases. Bien, el propio resultado de la medición es programable. Puedo enviar esos valores a través de la interfaz USB, pero también puedo programar el sistema a través del USB. Puedo programar hasta 4 salidas. Por ejemplo, puedo comprar un relé, es decir, que si una fase se encuentra fuera de un valor que yo he establecido, entonces podré generar una alarma a través de un relé. O también leer o editar los valores de otra interfaz, como son la interfaz de tensión o la interfaz de corriente. Todo ello lo puedo controlar desde un PC. O puede controlar y regular directamente desde aquí cuando haya algún suceso. Así tendré un control continuo de 24 horas de mi máquina. Me permitirá reaccionar inmediatamente cuando haya un cambio en mi máquina y generar simultáneamente un aviso. Es una seguridad para que no se estropee la máquina, más bien que se avise de antemano. Por cierto, no es solo apto para el rango industrial, donde se trabaja con valores altos y con poco gasto se protegen tales datos, también lo es para el ámbito pequeño. Por ejemplo, controlo con algo similar mi nevera en el sótano. Cuando empieza a absorber demasiada corriente o por alguna razón deja de funcionar, lo puedo ver desde mi ordenador. Un equipo casi indispensable donde trabajamos con máquinas y donde las debemos controlar continuamente para evitar daños. Bien, empecemos por este lado. Aquí tenemos de PCE el transductor o convertidor P20, con el que puedo convertir temperatura, tensiones y corrientes en señales de tensión o señales de corrientes de 4 a 20 miliamperios. A continuación, nos encontramos con un equipo algo más grande. Es el modelo P30U de la casa PCE. Es un equipo que me permite introducir una tarjeta de memoria externa de hasta 2 GB. Con ello, puedo registrar más de 500.000 de series de valores. La pantalla LCD me permite activar y desactivar ciertas funciones y, por supuesto, también puedo leer los valores en pantalla. Por supuesto, también puedo conectarlo al ordenador u otros equipos a través de la interfaz. El último equipo es más grande aún. Me permite medir la corriente y la tensión en redes trifásicas. Tengo la posibilidad de establecer valores límite. Puede transferir estos valores en continuo a un PC u a otro dispositivo. Al igual que los equipos anteriores, lo puedo programar libremente, es decir, que puedo establecer la relación entre la magnitud de entrada y la señal de salida. 3 equipos que protegen la inversión de máquinas, que son económicos y sencillos de instalar y manejar.